niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo también estoy bien. Y antes de empezar la clase, quiero felicitar a todos, porque he visto cómo han empezado a ponerse al día y muchos ya tienen todas sus tareas completadas y con buenas notas. Así que yo les quiero seguir invitando, instando a que podamos seguir avanzando, seguir estudiando, porque de esta forma vamos a llegar a un buen puerto. Bien, hoy día vamos a estudiar la clase número 7. Tiene que ver con potencias y propiedades de potencia. Quizá usted nunca ha escuchado este concepto, pero vamos a ver que es muy fácil. Ya, entonces vamos a partir estudiando, ahí está el título, dice potencias. Vamos a estudiar hoy día las propiedades de multiplicación y división de potencias. Quizá la clase anterior no te quedó muy claro el concepto de potencia. Hoy día vamos a partir con un reforzamiento y luego nos vamos a ir metiendo en lo que realmente vamos a estudiar hoy día. Teníamos las potencias, ¿cierto? Esto es una potencia. Hay un número grande y un número pequeño que se escribe arriba. El número grande le llamábamos base y al número pequeño le llamábamos exponente. Esta potencia se lee 4 elevado a 3. Si tú puedes leer acá dice 4 elevado a la 3. Así se lee en otros países. En cada país se lee quizás de diferente forma. Esta potencia se puede leer 4 elevado a la 3, 4 elevado a 3 o 4 elevado a la tercera potencia, dicen algunos, ¿ya? Pero nosotros le llamamos 4 elevado a 3. ¿Qué quiere decir esta potencia? En la base se va a multiplicar 3 veces, porque el exponente es 3. Lo estudiamos en la clase anterior, ¿cierto? 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Entonces, esto me genera esto de acá. Eso es todo. Eso es todo lo que estudiamos la clase anterior. Vamos a ver un ejercicio. Tengo 7 elevado a 2, o 7 al cuadrado, como también te expliqué en la clase anterior. ¿Qué quiere decir? Que el 7 se va a multiplicar 2 veces, o sea, 7 por 7. ¿Cuánto es? 49. Si tienes problema y todavía no lo entiendes, puedes ver el video anterior o puedes escribirme y yo te explico una vez más. Tenemos acá el ejemplo inverso. Es una sucesión de multiplicaciones del mismo número. ¿Cómo se escribirá en potencia? Tenemos el número que se repite, es 6, o sea, tenemos la base. ¿Y cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ¿cómo se escribe la potencia? 6 elevado a 5. Entonces, ¿cómo se resuelve? 6 por 6 es 36. 36 por 6 nos da un número, ese número lo multiplicamos por 6 y ese resultado una vez más lo multiplicamos por 6. Si tú haces el ejercicio en tu cuaderno te tiene que dar 7776. ¿Está claro? Bien, con esto ya vimos entonces un repaso de lo que eran las potencias. Vamos ahora a ver otro tipo de ejercicios, porque estas potencias y todas las potencias nosotros las podemos tomar como un número. 7 elevado a 2 es igual a 49 y nosotros podemos aplicar operaciones, suma, resta, multiplicación, división, hacerle todas las operaciones que ya conocemos, pero ahora incluyendo potencias. Por ejemplo, tenemos acá esta potencia, ¿cierto? 7 elevado a 2, la vamos a tomar como ejemplo, es igual a 49. ¿Qué pasa si yo digo, ¿cuánto es 7 elevado a 2 más 3? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 49 más 3. ¿Cuánto es eso? 52. Así yo puedo también operar con potencias. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, 6 elevado a 2 por 2. ¿Cuánto es 6 elevado a 2? 6 por 6, ¿cierto? ¿Cuánto es 6 por 6? 36. Por 2. ¿A cuánto es igual 36 por 2? Bueno, lo vamos a hacer acá. 6 por 2 es 12. 2 por 3, 6. Más 1, 7.
¿Te das cuenta? De esta forma nosotros podemos, anda copiando en tu cuaderno, nosotros podemos operar con potencias. También puedo sumar dos potencias o restar dos potencias. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces tengo este ejercicio, 7 elevado a 2 más 6 elevado a 5. ¿Cómo se hace? Se resuelve primero una potencia, luego se resuelve la otra potencia y luego se suman los resultados. Vamos a hacerlo. Primero, 7 elevado a 2, ¿qué quiere decir? 7 por 7, ¿cierto? Y 6 elevado a 5, 6 por 6 por 6 por 6 por 6, 5 veces. Luego resuelvo esas potencias. La primera potencia me da 49 y la segunda 7776. Una vez que tengo los dos resultados, sumo y me da mi resultado final, 7825. De esta forma yo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir potencias. Vamos a hacer un ejemplo de multiplicación y otro de división de potencias, también para que tú lo puedas entender mejor. Primero vamos a hacer 2 elevado a 3 por 10 elevado a 2. 2 elevado a 3, ¿qué quiere decir? 2 por 2 por 2. No necesito ahora escribir 2 por 2 por 2, porque yo lo puedo hacer en la mente, ¿cierto? 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces la primera potencia es 8 y la segunda, ¿qué quiere decir? 10 por 10. ¿Cuánto es 10 por 10? 100. Entonces, si te fijas, yo me salté el paso de escribir los números, de desarrollar la potencia. Simplemente escribí el resultado. También lo puedes hacer tú si te sale, si lo tienes mentalmente. Eso se logra siempre ejercitando. Entonces tengo 8 por 100. ¿Cuánto es 8 por 100? 800. Es súper fácil. Vamos a ver una división de potencias. 5 elevado a 4 dividido en 5 elevado a 3. También lo escribí como una fracción. 5 elevado a 4 dividido en 5 elevado a 3. Es lo mismo. Se hace igual. Se resuelve la primera y se resuelve la segunda. Voy a desarrollar la potencia. No lo voy a hacer mental. Entonces la desarrollo de esta forma. Mi primera potencia es 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces. Y mi segunda potencia, 5 por 5 por 5, 3 veces. ¿Sí? Entonces hago las multiplicaciones y me voy a llegar a estos resultados. La primera potencia, 5 elevado a 4, es 625. Y 5 elevado a 3 es 125. Si yo divido esos números, voy a llegar a que mi resultado final es 5. O sea, la división de estas potencias es igual a 5. ¿Ok? Bien, vamos a seguir avanzando un poco. Tenemos algo que se llama propiedades. Las potencias tienen propiedades. ¿Qué son propiedades? Son comportamientos que tienen las potencias. ¿Cómo se comportan? Entonces me van a ayudar a entenderlas mejor y a resolver tipos de ejercicios. Por ejemplo, hoy día vamos a estudiar las propiedades de la multiplicación de potencias. ¿Qué quiere decir? Te pido acá que pongas mucha atención porque es lo más importante que vamos a ver hoy día. ¿Ya? De esto se trata la clase. Tengo lo siguiente. Al multiplicar potencias de igual base, o sea, cuando yo multiplico dos potencias y estas dos potencias tienen igual base, así como lo vimos recién. Por ejemplo, esta es una división, pero las potencias tienen igual base, 5 y 5. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, al multiplicar potencias de igual base, no es necesario que yo haga lo que hice recién, que venga y desarrolle las dos potencias, o las 3 o las 4 potencias, y después multiplique sus resultados, sino que yo puedo ocupar esta propiedad para hacerlo más fácil. Entonces, al multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, primera propiedad, multiplicar potencias de igual base. ¿Qué se hace? Acá tengo una multiplicación de potencias. Como ocupo letras, y ustedes ya lo saben, cuando yo quiero generalizar, o sea, estas letras pueden ser cualquier número, ¿ya? Entonces digo a elevado a n, o sea, base a y exponente n,
multiplicado por a elevado a m, base a y exponente m, es igual a base a y exponente n más m. O sea, conservo la base y sumo los exponentes. Vamos a ver un ejemplo al tiro. Vamos a ver al tiro un ejemplo. Dijimos que para multiplicar potencias de igual base, ¿qué pasa? Se conserva la base, o sea, igual base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman los exponentes. Vamos a ver un ejemplo. Digamos dos potencias de igual base. Vamos a tomar la base 2. 2 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 6. Si yo tuviera que desarrollar esta multiplicación, se me hace difícil, ¿verdad? Tengo que hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2, multiplicado por 2 por 2 por 2 por 2. Se me hace muy largo y muy engorroso. La propiedad me dice que si tienen igual base, o sea, 2 y 2, o cualquier base, ¿cierto? Yo conservo la base, o sea que mi base va a seguir siendo 2 y sumo los exponentes. ¿Cuánto es 4 más 6? O sea, 4 más 6 es igual. ¿A qué sería igual esto? 2 elevado a 10. Entonces, tengo que 2 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 6 es igual a 2 elevado a 10. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora si yo quiero saber cuánto es en número, yo solamente hago esta potencia, desarrollo esta de acá. No desarrollo las dos y después las multiplico. Solamente desarrollo la última y voy a saber el resultado. ¿Te das cuenta? Es interesante porque siempre nosotros vamos a necesitar este de acá más que el número. ¿Ya? Más que el número final, a mí me importa la potencia final. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo. 3 elevado a 7 multiplicado por 3 elevado a 10. ¿Cuánto es eso? Ocupamos la fórmula o la propiedad y digo, son igual base, es una multiplicación de igual base. ¿Qué pasa? Se conserva la base y se suman los exponentes. O sea, conservo la base 3 y el exponente, digo 7 más 10 es igual a 3 elevado a ¿cuánto? A 17, ¿cierto? 7 más 10, 17. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente propiedad. Bien, ya vimos la primera propiedad, está ok, muy bien. Y la segunda propiedad es la siguiente. Dice, al multiplicar potencias de igual exponente, ya no de igual base, sino que ahora se repite el exponente. Se multiplican las bases y se conserva el exponente. O sea, acá vemos el ejemplo. Potencias de diferente base, x e y, diferentes, pero igual exponente, z y z. ¿Qué pasa? Se multiplican las bases, x por y se conserva el exponente. Veamos un ejemplo. Entonces, decíamos que cuando multiplicábamos potencias de igual exponente, ¿qué manteníamos? El exponente, ¿cierto? Y multiplicábamos las bases. Vamos a ver un ejemplo. Digamos potencias de igual exponente. 7 elevado a 3, base 3 y exponente 3, multiplicado por 10 elevado a 3, ¿cierto? Igual exponente. ¿Qué se hace? Se multiplican las bases. 7 por 10. ¿Y qué exponente me queda? El mismo, se conserva. 3. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 elevado a 3 por 10 elevado a 3 es igual a... ¿Cuánto es 7 por 10? 70. ¿Elevado a cuánto? A 3. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Todas estas propiedades yo las puedo ocupar en 2 o más términos. Puedo hacer 5 potencias. Vamos a hacer un ejercicio así.
Vamos a ocupar tres potencias. 2 elevado a 5 por 5 elevado a 5 por 3 elevado a 5. Y vamos a poner otra, por 1 elevado a 5. Entonces me dicen, ¿cuánto es eso? Expréselo en potencia. ¿Qué hago? ¿Cómo pasar esto a una sola potencia? ¿Es igual base? No, es distinta base, por lo tanto no me sirve esta propiedad. ¿Es igual exponente? Sí, todos los exponentes son iguales. Todos los exponentes son 5. Por lo tanto me sirve esta propiedad. Igual exponente, conservo el exponente y multiplico la base. Entonces multiplico todas las bases de una. 2 por 5 por 3 y por 1. ¿Y cuál va a ser el exponente? 5, ¿verdad? Entonces 2 por 5 es 10. 10 por 3 es 30. Y 30 por 1 es 30. O sea que esas potencias es igual a decir 30 elevado a 5. ¿Te das cuenta, cierto? 2 por 5 es 10. 10 por 3 es 30. Y 30 por 1 es 30. 30 elevado a 5. ¿Ves? Yo puedo aplicar estas propiedades a las potencias. Vamos a ver ahora las siguientes propiedades. Vamos a ver lo mismo, pero ahora es división. Hay que tener cuidado porque son muy parecidas, pero no son iguales. Veamos la siguiente. Anota estas propiedades en tu cuaderno. El enunciado, así tal cual yo lo estoy mostrando, por favor tú anótalo en tu cuaderno. Vamos a ver las siguientes propiedades. Las propiedades de la división. Es igual, muy parecido. Al dividir, ya no vamos a multiplicar, al dividir potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Qué quiere decir? Acá tengo una división de potencias, ¿cierto? A elevado a n dividido en a elevado a m. Tiene igual base. Sí, la base es a. Y diferentes exponentes. ¿Qué se hace? Se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Sí? Si lo queremos ver como fracción, a elevado a n dividido en a elevado a m es igual a, se conserva la base y se restan los exponentes. Veamos un ejemplo. Vale, entonces tenemos, ¿qué dijimos recién? Que para dividir potencias de igual base, conservábamos la base, pero ahora ya no sumábamos los exponentes. ¿Qué pasaba con los exponentes? Se restaban. Veamos un ejemplo. Potencias de igual base. Vamos a ocupar base 10. 10 elevado a 7 dividido en 10 elevado a 3. ¿Cuánto es eso? Me voy a las propiedades. Como tiene igual base y es una división, voy acá. Se conserva la base 10. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se restan 7 menos 3. ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. Entonces 10 elevado a 7 dividido en 10 elevado a 3 es igual a 10 elevado a 4. ¿Lo entiendes? Veamos otro ejemplo. Base 25. 25 elevado a 10 dividido en 25 elevado a 3 dividido en 25 elevado a 1. ¿Cuánto será? Se ve difícil, ¿cierto? Pero tengo mi comodín, ¿cierto? Son las propiedades. Es una división de potencias de igual base. Por lo tanto, se conserva la base y los exponentes se restan. 10 menos 3 menos 1. ¿Cuánto me da eso? 25 elevado a 10 menos 3 es 7 y 7 menos 1 es 6. 25 elevado a 6. ¿Te das cuenta cómo esto nos simplifica esas multiplicaciones gigantes? Ahora nosotros las estamos llevando a potencias pequeñas. Bien, vamos a ver la última propiedad que nos queda y con eso terminamos la clase de hoy. Ya, veamos la última propiedad. Dice lo siguiente. Al dividir potencias de igual exponente,
se dividen las bases y se conserva el exponente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo potencias de igual exponente arriba. La base es diferente, x e y, pero el exponente en las dos es z. ¿Qué pasa? Se divide x dividido en y se conserva el exponente. Si lo queremos ver como fracción, x elevado a z dividido en y elevado a z es igual, hago la división, ¿cierto?, de bases, x dividido en y con exponente z o elevado a z. Veamos un ejemplo para terminar esta clase. Entonces tenemos ya nuestra última propiedad, que dice: en la división de potencias de igual exponente, mantén el exponente y las bases divide las bases. ¿Ya? Veamos una división de potencia de igual exponente. 7. Veamos una división de potencias de igual exponentes. 6 elevado a 4 dividido en 2 elevado a 4. ¿Sí? Diferente base, pero igual exponente. Entonces digo que voy a ocupar esta propiedad, ¿cierto? ¿Qué pasa? El exponente se conserva y las bases se dividen. Voy a dividir las bases. 6 dividido en 2 y conservo el exponente. ¿Cuánto es 6 dividido en 2? 3. 3 elevado a 4. Entonces esto es igual a esta potencia. Bien, veamos otro ejemplo. 7 elevado a 2 dividido en 3 elevado a 2. Entonces, hago lo mismo, ¿cierto? Como tiene igual exponente, voy a decir 7 dividido en 3 y el exponente se conserva, 2. ¿Cuánto es 7 dividido en 3? No es exacto, ¿verdad? Cuando no es exacto, yo les recomiendo, a no ser que yo les pida lo contrario, que lo escriban como una potencia. O sea, 7 dividido en 3 elevado a 2. Se lee 7 tercios elevado a 2. ¿Sí? Entonces, cuando la división no sea exacta, ustedes lo van a escribir como potencia. O sea, perdón, como una fracción. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Espero que que hayan entendido bien. Les dejé una tarea en la plataforma. Es una tarea de esto mismo. Quiero explicarle algo sobre la tarea. En la tarea, en las alternativas, la respuesta no está escrita como potencia, sino que dice 3 elevado a 2, 5 elevado a 3. Es lo mismo, ¿ya? Pero no pude hacer escribir la notación de potencia, por eso lo puse así, ¿ya? Pero ustedes háganlo en su cuaderno y después marcan las alternativas. Eso, niños, espero que estén bien, que les haya quedado claro esta clase y nos vemos en la clase siguiente, ¿ya? Chao, que estén súper.